Bueno, pues relacionados con el tema del atragantamiento, sí que hay algunos con los que tenemos que tener cuidado. Y luego hay otros que por otras cuestiones se deben pues, evitar hasta el año de edad, incluso a veces más tardíamente. Relacionados con el tema del atragantamiento, todo aquello que tenga forma redondeada. Tomates cherry, aceitunas, cerezas, pues eso, todo lo que sea en formato redondo, nunca se debe ofrecer como tal porque tiene exactamente la misma forma que la tráquea y además su tráquea es muy estrechita, muy finita, entonces es tal cual la forma y se va a producir ese atragantamiento. ¿Quiere decir que no le puedo dar estos alimentos? Sí, o sea, no, sí se los podemos dar, pero de la forma adecuada, ¿no? Las uvas, por ejemplo, también. ¿Cómo? Siempre cortados en cuartos. Y para mayor seguridad, pues hasta que son grandecitos, los 3 años o así. Luego también las salchichas, que bueno, a nivel nutricional no voy a entrar en que evidentemente no son lo mejor del mundo, pero lo mismo, tienen forma de moneda, forma perfecta para producir un atragantamiento, entonces pues lo mejor, las salchichas, como nutricionalmente no son muy allá, pues no ofrecerlas. Y luego, bueno, también alimentos duros, por ejemplo, la manzana y la zanahoria. En crudo están muy duros, entonces no las van a poder gestionar adecuadamente. Por eso se deben de ofrecer o bien cocidas o en compota, en puré las podemos ofrecer perfectamente, chafaditas con un tenedor. Incluso cuando ya son más grandes, pues sí que se le pueden ofrecer crudas, pero ralladas o cortadas en láminas muy finitas para que las puedan gestionar bien. Y también es muy importante los frutos secos enteros y las semillas grandes como la de calabaza, porque son uno de los principales causantes de atragantamiento en menores de 3 años, ¿vale? Porque por error los pueden aspirar enteros y se puede producir ese atragantamiento. Entonces se pueden ofrecer desde los 6 meses, pero siempre en formato crema, por ejemplo untado en pan o pues untado en, yo qué sé, en plátano, en lo que queramos, o triturados por ejemplo en forma de harina de almendra, pues para hacer una galleta o un bizcocho o rebozar un trozo de aguacate en harina de almendra, por ejemplo. Entonces eso sería como los alimentos así que más cuidado deberíamos de tener y por supuesto, bueno, todo lo que son gelatinas, chucherías, caramelos, golosinas en general, etcétera, etcétera, porque lo mismo, por la forma que tienen pueden producir un atragantamiento y a nivel nutricional no nos interesan. Vale. Aparte de la forma, porque veo que los que has comentado ahora es un poco por esa forma que pueden coincidir con la tráquea y poder obstruirla. ¿Hay algunos alimentos que por su composición no se puedan dar? Pues mira, sí que hay algunos alimentos que se recomienda, como digo, evitar hasta el primer año de vida o incluso un poquito más, pues bien sea por sus características nutricionales o bien sea por algunos componentes que tienen o algo que no nos interesa. ¿Cuáles son esos? Pues por ejemplo, las verduras ricas en nitratos, que son los vegetales de hoja verde. Pues las acelgas, la espinaca, la borraja, todo esto que tengan nitratos de per se no es perjudicial. De hecho, además, hace poco subí un reel de esto en mi Instagram. El problema es que bueno, en nuestro organismo esos nitratos se transforman en nitritos y pueden provocar en los bebés una enfermedad que se llama metahemoglobinemia. Entonces ahí es donde ya entra en juego el problema. Por eso se recomienda en este caso evitar hasta el primer año de vida. Se pueden ofrecer en pequeñas cantidades a partir de los 6 meses, las borrajas no, las borrajas siempre evitar hasta los 3 años porque sí que son más ricas en nitrato. Y bueno, luego hay que tener algunos cuidados con las verduras, tanto de hoja verde como en general, a la hora de, una vez que están cocinadas, almacenarlas adecuadamente para que esos nitratos no se transformen en nitritos. Pues no dejarlas a temperatura ambiente, refrigerarlas bien y si no se van a consumir, pues congelarlas una vez que ya están cocinadas. La enfermedad esa que has... Perdona, la enfermedad esta que has comentado, ¿qué sería? O sea, ¿qué síntomas tendría? Vale, la metahemoglobinemia es una patología que se relaciona con la hemoglobina, ¿vale? Como la hemoglobina es la encargada de transportar el oxígeno, lo que hace es que el nitrato compite por ese oxígeno para unirse con la hemoglobina. Entonces no se uniría el oxígeno, se unirían los nitritos y producen lo que se conoce como el síndrome del bebé azul, porque precisamente pues, ese oxígeno no se está transportando de forma correcta.
Entonces, pero bueno, que esto no es común que pase porque además, lo que digo, esto se suele conocer y dándose las cantidades o esperando hasta el año para ofrecerlo, no hay ningún problema. También porque al final son alimentos que tampoco se ofrecen en grandes cantidades desde que son pequeños, ¿no? Quizás pues en algún puré, en algo así, entonces no habría problema. Uh-huh. Vamos a ponernos en los pies de una madre, de un padre, de alguien que esté dándole de comer a un niño a partir de 6 meses, ¿no? De 6 meses al año, ¿no? ¿Sería más o menos? Sí, sí. Bien, entonces, podemos empezar con los alimentos que queramos. ¿Hay algún orden? ¿Tenemos que tener algo en cuenta? ¿Cantidades? ¿Uno de uno en uno? ¿3 de golpe? ¿Cómo? Háblame sobre eso. Vale. Tengo que comentar que, bueno, que hay más alimentos a evitar, que bueno, los menciono así para que se tengan en cuenta, que tampoco podemos estar explicando uno a uno, que sería pescado azul de gran tamaño por la presencia de metilmercurio, despojos animales comestibles tipo hígado, riñón y estas cosas, esos hasta los 3 años evitar, la carne de caza hasta los 7 años y luego productos derivados del arroz por el tema del arsénico, que es otro metal pesado, todo lo que serían bebidas vegetales a base de arroz, tortitas, harinas y cereales, hasta los 6 años mejor que no, con el arroz no hay problema, la sal hasta los 2 años, que hasta hace no mucho se recomendaba que ya a partir del año se podía ofrecer, pero las recomendaciones cambiaron y la Organización Mundial de la Salud nos dice que hasta los 2 años es mejor evitarla. Y por supuesto, sal de mesa, supongo, ¿no? Sí, exacto. Por supuesto, lo que es azúcar, edulcorantes, todo esto, pues cuanto menos y más tarde mejor. La miel, hasta antes del año, además es azúcar y tampoco nos interesa. Cacao y chocolate, que son estimulantes, y lo mismo, cuanto más tarde mejor. Y las infusiones se recomienda evitar porque, bueno, pues no nos aportan nada, como hemos dicho, el estómago de los bebés son muy pequeñitos, entonces pues se van a llenar de agua y lo que nos interesa es que se llenen de comida. Uh-huh. Hilando con esto y con lo que me pregunta, de si hay como unos alimentos con los que empezar, ¿no? Me preguntabas o si hay... Sí, como un orden o si tengo que darle, pues primero que pruebe un tipo de alimento a ver si le gusta, o sea, una comida, luego otra. ¿Cómo iría esto? No hay ningún orden, no hay un calendario, a pesar de que algunos profesionales, como he dicho antes, lo sigan dando. No se tiene que empezar primero por la fruta y la verdura, el gluten lo último. No, esto no es así. Ya sabemos que a partir de los 6 meses, quitando los alimentos que hemos dicho, se puede empezar con el alimento que más seguridad y que más confianza nos dé. Lo que no tiene sentido es, por ejemplo, yo tengo ahora una bebé y decido que voy a empezar con la papaya cuando yo en mi vida he comido papaya y en mi casa no se compra. Pues no es muy lógico, ¿no? Algo que tengamos en casa a mano y que pues, nos genere confianza. No hay que seguir un orden, podemos empezar con el alimento que queramos, sí que hay que tener en cuenta que cada alimento nuevo que introduzcamos debemos ofrecerlo durante, un alimento nuevo al día, ¿vale? Para dar tiempo, por si hay cualquier reacción, verlo. Y los que son alergénicos, potencialmente alergénicos, sí que se deben de introducir durante 3 días consecutivos. ¿Por qué? Porque las reacciones alérgicas no siempre son inmediatas, se pueden dar horas, incluso días después. Entonces puede que el primer día que le damos gluten no reaccione, pero sí que reaccione el segundo. Entonces por eso se recomienda esperar esos 3 días. Y también es muy importante el momento del día, porque sea alergénico o no, pero especialmente con los alergénicos, no se recomienda ofrecer por la noche. Siempre los vamos a ofrecer de día, al mediodía o por la mañana. ¿Por qué? Porque en caso de que se dé una reacción alérgica, si es de noche nos vamos a ir a dormir y no lo vamos a ver. Entonces, importante hacerlo pues, en el día. ¿Cuáles serían alimentos de este tipo? Los alergénicos, mira, tenemos, por un lado, estaría el pescado y el marisco. Por otro lado tendríamos el huevo, también la soja, el cacahuete, el gluten, que bueno, no es un alimento, pero es una proteína que está presente en los cereales, los frutos secos, el sésamo dentro de las semillas y la leche y los derivados lácteos. Tendríamos esos 8. Aunque es cierto que algunas frutas y verduras tienen algunos componentes que pueden provocar una reacción alérgica, sobre todo una reacción cruzada en aquellos bebés que tienen alergia al polen y al látex. Pero bueno, estas son poquitas, no es lo más común, entonces podríamos dejarlo en esos 8. Uh-huh. Vamos a
ponernos muy específicos. Imaginamos estamos un lunes por la mañana ¿Sí? y decidimos, bueno, que ya tiene 6 meses y un día y empezamos. Un ejemplo que puedas poner. ¿Con qué alimento empezar? Mira, yo eso es lo que digo siempre, con uno que nos dé confianza, pero sí es muy importante tener presente que los alimentos alergénicos hay que ofrecerlos de forma temprana, porque eso que se pensaba antes y que se decía de que retrasar la introducción mejoraba o disminuía el riesgo de que apareciese alergia, hoy en día sabemos que no. Cuanto más temprano lo hagamos mejor, primero porque vamos a tener un diagnóstico temprano y no es lo mismo que un bebé se acostumbre, pues si es celíaco, a no comer nada de gluten desde que es pequeño, a que esperemos a que tenga 3, 4, 5 años. Y luego también es muy importante comenzar a introducir los alimentos ricos en hierro, porque ya hemos dicho que a partir de los 6 meses esos depósitos entran en depleción, van cayendo. Es verdad que coincide con los alimentos que suelen dar más miedo a los padres, ¿no? Pues la carne, el pescado, el marisco, las legumbres, pero se pueden ofrecer de forma segura, pues por ejemplo, la carne y el pescado podemos hacer hamburguesas o albóndigas, que además es formato que para los bebés le viene muy bien, o incluso con bolitas de arroz que esté bien cocido, pues podemos meterle pues carne, lo mismo, pescado o marisco, de mejillones, podemos hacer un paté, que yo esa receta siempre se la doy a los padres, incluso los padres se la comen porque está muy rica y tiene mucho hierro, entonces eso, con algo que nos dé confianza. Yo, por ejemplo, un alimento, no sé, pues el plátano, el aguacate, la fruta y las verduras suelen dar bastante confianza a los padres. La patata, así en gajos, también suele dar bastante confianza. O mira, si estamos todavía con lactancia materna o con artificial en caso de que no demos el pecho, pues se puede hacer unas gachas de avena con nuestra propia leche o con la leche artificial, y es una forma, pues mira, de que podemos introducir el desayuno en el bebé de una forma muy, muy fácil. Y además empezaríamos Entonces, ya con un ejemplo, alérgeno que lo daríamos luego durante 3 días. Es verdad. Entonces, volviendo un poco a lo de ponernos específicos, yo sería, por ejemplo, un lunes que pruebe el plátano, por ejemplo. Sí. El martes que pruebe pollo. Y puede repetir plátano, supongo, ¿no? Ahí ya sería pollo, o sea, si en el día 7 puede comer lo nuevo del día 7 más los alimentos de los otros 7. Vale. Vale, sí. O sea, cuando lleve 30 días ya comiendo, cuando esté un mes haciendo este tipo de alimentación, ya hay unas buenas combinaciones, ¿no? Claro, es verdad que al principio es bastante lento, ¿no? Porque tenemos que ir uno a uno y encima los alérgenos son 3 días, pero una vez que ya pasa eso, el primer mes, el segundo ya ni te cuento, ya ahí es cuando realmente vamos a poder empezar a hacer recetas como tal, porque claro, el primer y el segundo día es que le vamos a ofrecer un alimento solo porque se tiene que habituar y estamos empezando. Entonces, pero bueno, una vez que ya pasa, pues eso, el primer mes, sí que ya suelen tener un abanico bastante amplio y podemos ir haciendo combinaciones como queramos. Y algo muy curioso además de los bebés es que tú les vas a poner en el plato el plátano, el pollo y el arroz, y lo mismo te va a comer el trozo de plátano con el pollo, o sea, les da igual, dulce, salado,